Bienvenidos, bienvenidas. A este podcast, Almas en Almas en Reconexión. Reconexión. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas a quienes nos escuchan en diferido. Me da muchísimo gusto saludarles desde la Ciudad de México en nuestro ya noveno episodio en Almas en Reconexión. Y bueno, estoy muy agradecida, me siento muy afortunada y bendecida de que sigamos siendo parte de esta experiencia, tanto Iris y Beth como una colaboradora, Ariana Toriz. ¿Y qué tal, Iris? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, querida Ari, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte igualmente. Muchas gracias por reencontrarnos nuevamente en este espacio virtual de intercambio, de aprendizaje, queridos amigos. Qué gusto saludarles. Un gran abrazo también a cada uno de ustedes. También gracias por hacer posible un episodio más. Ya el episodio 9, Ari, qué rápido se ha ido. Ya estamos empezando un nuevo mes. ¿Cómo la ves? Inaugurando con este noveno episodio el tercer mes del año. ¿Qué te parece? O sea, venimos de ese futuro que va así tan rápido, acelerado el tiempo. Y bueno, pues damos la bienvenida a un mes más de este 2025 que nos trajo este reto de podcast Almas en Reconexión. Y bueno, pues nuestro tema de este noveno episodio tan interesante, pues cuando estábamos detrás de cámaras platicando sobre decíamos, bueno, es un tema de veras provocador, ¿no? Provocador porque pues dices, ¿qué onda? ¿Qué onda con este tema? Pero bueno, nuestro tema es, ¿naces o te haces mujer? Y sobre todo es un tema de mucha provocación porque, bueno, pues últimamente en este siglo XXI y ya con mucha fuerza desde pues el siglo XX, la revolución feminista y todo el movimiento feminista ha venido a transformarnos la vida en todos los sentidos, en todas las dimensiones y en todas las esencias. Entonces, bueno, este tema es, ¿naces o te haces mujer? ¿Tú qué opinas, Iris? ¿Cómo sientes este tema? ¿Cómo vibras en este tema? Se me hace súper interesante. Bueno, justo es en el marco del mes de marzo, ¿no? También hacer un poquito, creo que es importante de alguna manera hacer como ese reconocimiento a todas nuestras ancestras, ancestros que gracias a ese recorrido, pues el día de hoy tenemos la oportunidad de poder aperturar con distintas perspectivas también estos temas, ¿no? De ser mujer. Y justo cuando estábamos viendo esto, Ari, y antes de empezar de ver justamente el tema del día de hoy, en lo particular, amigos y Ari, también yo me cuestionaba desde mi experiencia de vida, a veces decir, ay, qué doloroso ha sido de repente ser mujer por todas esas historias de vida, por todas esas información, traumas transgeneracionales, pero que hoy desde el proceso que cada uno está haciendo, vamos resignificando, vamos justamente actualizando esa información y esa autopercepción que tenemos de nosotras y que bueno, digo, finalmente si hablamos también de qué es ser mujer, también de alguna forma quizás estamos trastocando un poquito qué es ser hombre, ¿no? Porque yo algo que me queda claro también es justo desde los grandes sistemas, a veces se nos ha acostumbrado de vernos como esa división, ¿no? De que esto es esto y esto es lo otro y de ahí no te mueves y como una estructura muy rígida, un diseño muy rígido. Y bueno, algo que me gustaría compartir con ustedes justamente también al hablar de este tema. Ya ustedes igual lo hemos conversado, platicado en estos espacios, en en otros episodios, el poder vernos justamente como una completitud donde tanto hombres como mujeres tenemos esta parte de nuestras dos energías, femenina y masculina, y eso hace parte de nuestra naturaleza humana, ¿no, Ari? Entonces, cuando estábamos viendo esta información, me resonaba mucho eso también, ¿no? Y claro, hacerme como un clavado para atrás de poder honrar también a estas ancestras que ya nos dan información de lo que es ser mujer, ¿no? De sus experiencias de vida, también de todo, de toda esa información que está ahí a flor de piel.
Ay, sí, fíjate, Iris, que cuando la primera vez que a mí me preguntaron esto de si yo nací o me hice mujer, a mí me voló la cabeza porque yo dije: "¿Qué?". O sea, ¿esto se pregunta? O sea, y sí fue una pregunta que a mí me voló los sesos, porque yo dije: "Pues, soy mujer", ¿no? O sea, pero cuando empecé a cuestionar sobre los mandatos de género, sobre la identidad de género, de cómo justamente a través de la socialización a las niñas nos inducen a ser niñas y a los niños nos inducen a ser niños, empecé a cuestionar, claro, no fui mujer o no fui hombre porque lo elegí, en realidad fue porque hay una educación cultural, sistémica, en que nos van colocando pues en esas categorías por cómo nos visten, por cómo nos socializan, por cómo nos educan, por lo que nos dejan o no nos dejan, tanto a hombres como a mujeres. Entonces, cuando empecé a indagar todo esto sobre la cuestión de la perspectiva de género y empezar a leer a Simone de Beauvoir, yo dije: "Claro, o sea, es una elección", ¿no? Y entonces, con esa reflexión, poco a poco me fui, encontrando con esa identidad como más en paz, ¿no? Como no solamente porque me dijeron que era mujer, sino con esta deconstrucción y esta reflexión sobre si había nacido o me fui haciendo mujer, fui uniendo estas 2 vértices, estas 2 líneas, y hoy con la identidad de género, las prácticas culturales, con mi elección sexogenérica, estoy más en paz. Porque cuando me hicieron la pregunta, te digo yo así como que, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué me están cuestionando si yo me hice o nací? Y poco a poco ir indagando de dónde viene, o sea, la relación que yo mantuve en todo mi linaje, femenino, de mi lado materno y también de las mujeres del lado paterno, fui tejiendo esa identidad de género. Entonces, hoy con la diversidad a flor de piel y con toda este desdoblamiento de pensamiento y de reflexión sobre la identidad de género y la orientación sexual, que no son necesariamente lo mismo, no van para el mismo lado. Entonces, yo dije: "Claro, uno tiene que cuestionarse cómo se siente con la identidad de género que tiene y con la elección sexogenérica que está eligiendo". Entonces, bueno, es un tema, pues, muy revolucionario en este siglo XXI, que vale mucho la pena cuestionarnos, porque además nos va, permitiendo tejer y tomar mayor conciencia lo que tú decías, Iris, lo que hace ratos, queridos escuchas, nos decía Iris sobre la energía femenina, la energía masculina, que no están peleados y que no importa la identidad sexogenérica que tengamos, hombres, mujeres, seres humanos, portamos estas 2 energías, la masculina y la femenina, porque, bueno, pues son 2 núcleos desde los cuales nos fuimos formando como seres humanos, la energía padre y la energía madre, y desde ahí nuestro ADN se ha ido tejiendo, y obviamente estar en completud significa la integración de esas 2 energías, de nuestra identidad sexogenérica, de nuestra identidad de nuestra orientación sexual, perdón, y entonces, bueno, nos va construyendo como seres más completos y con mayor estructura. Sí, Ari. Mira, qué interesante. Igual ahorita que tú haces esa preguntita, Ari, desde tu sentir, desde tu experiencia humana, ¿para ti qué sería ser mujer? Ay, pues es todo un Compleja, reto. ¿no? Sí, siento que cuando nos hacen esta pregunta como que algo interno Se simbra mueve. en nosotros, ¿no? Porque sí, bueno, retomo un poquito esto, ¿no? Amigos, de repente estamos como, nos hemos acostumbrado también como a vernos divididos o estar en constante división incluso interna, pero más bien cuando nos vamos conectando con esta parte de nuestra esencia, justamente vamos reconociendo también, pues sí, que tenemos ciertas características y que independientemente, como tú dices, Ari, a lo mejor de nuestra elección también, de nuestra orientación sexual, justo, pues nos vamos constituyendo y vamos evolucionando desde los propios desafíos que vamos teniendo como especie humana, ¿no? Entonces, yo sé que de repente está un poquito trillado esto de que todos somos uno, pero de alguna forma
como especie humana, seguimos justamente en esos desafíos, en esa parte de autoconocimiento. Yo creo mucho, también, queridos amigos, Ari, que cuando nos hacemos estas preguntas a veces con fuerte carga existencial, ¿no? Decir, ¿y cómo se hizo esto? ¿Y cómo se creó aquello? ¿Y Mm. cómo se creó el universo? También de alguna forma nos estamos moviendo a este proceso de autoconocimiento y autodesafío, ¿no? Porque igual algo que he ido aprendiendo también desde otras disciplinas es justamente saber que el futuro ya está. El futuro, o sea, las respuestas ya están desde el futuro, pero si no nos hacemos las preguntas, no nos estamos moviendo para ir observando muchas veces nuestras estructuras rígidas, ¿no? Nuestros modelos rígidos de que esto tiene que ser así, que las mujeres tienen que ser así, los hombres tienen que ser así, ¿no? O lo clásico que hemos escuchado, Ari, que las mujeres deben de hacer esto y los hombres deben de hacer lo otro o no deben de llorar. Entonces, yo creo que eso en estos tiempos actuales en los que ya hemos estado como de reseteo y de actualización, nos estamos dando cuenta, nos estamos reconociendo como esos humanos, ¿no? Que estamos justamente en ese constante desafío de evolución, de crecimiento y de mucho autoconocimiento también. Claro, porque ese deber ser que decías, la mujer debe hacer esto o debe hacer o no debe de hacer, nos estamos enfrentando a los mandatos de género. Y esos mandatos de género son una construcción social, es decir, el hecho de que una mujer, por ser mujer, tiene que jugar con las muñecas y un hombre, un niñito, por ser niño o varón, tiene que jugar con carritos y jugar cosas rudas, esos son los mandatos de género, ¿no? ¿Cómo se van construyendo esos mandatos? A través de estereotipos. Estereotipos también que van haciendo que los mandatos se vayan endureciendo y que se vayan haciendo una ley. Entonces, estamos ante estereotipos de género y mandatos de género. Y entonces eso es lo que hace que nos acartonemos y digamos, ah, porque es mujer, entonces tiene que ser débil, tiene que ser vulnerable, es una persona que tiene que ser dependiente, sumisa, tiene que esperar a que haya una pareja para poder hacer las cosas, tiene que tener hijos, ¿no? Tiene que truncar su carrera porque tiene hijos, ¿no? Todos estos mandatos y estereotipos de género pues se van construyendo en la sociedad y van cambiando. Si bien todos somos conscientes, Iris y amigos, los estereotipos y los mandatos de género que hoy estamos viviendo en el siglo XXI son bien diferentes a los que nuestras madres y nuestras abuelas vivieron. También son diferentes. Este estereotipo que ahora anda por ahí de Shakira de las mujeres no lloran, ahora factura, es un estereotipo que se está creando y entonces nos demanda a todas las mujeres ser muy productivas, echadas para adelante, ¿no? Y entonces ahora lo que nos taladra en la cabeza a las mujeres en el siglo XXI es producir, 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 producir. Entonces el término de la productividad ahorita es un mandato fuerte y entonces, aunque las mujeres estén cansadas, les sobrepase la carga mental, la carga física, la carga de trabajo, están duro y duro porque tienen que ser productivas. Entonces, esos mandatos, pues, nos van dañando nuestra esencia, nuestro ser como seres humanas, no como mujeres o como hombres, sino como seres humanos que nos llevan a situaciones de estrés, de crisis, de que perdemos la orientación, el rumbo hacia dónde va la vida. ¿Por qué? Porque nos está oprimiendo en nuestra vida esos mandatos y esos estereotipos de género. Pero sí, o sea, en el siglo XXI son unos, pero en el siglo XX nuestras abuelas y nuestras madres vivieron otros mandatos de género. Claro, fíjate, ahorita que te escuchaba, me estaba recordando también, ahorita que decías, ¿no? Que a las mujeres, les tocan las muñecas y a los niños los carritos. Algo que agradezco, queridos amigos, es justamente que nunca me impusieron como jugar, así, ¿no? Sí tenía muñecos, pero no era así de que a la fuerza tenía que jugar a la comidita. Yo me acuerdo, por ejemplo, con una de mis primas, que quiero mucho, que luego cada vez que la iba a visitar jugábamos como este tipo de cosas, ¿no? Justo porque aunque éramos de la misma familia, sí, cada núcleo familiar pues tiene también, como dices, esos mandatos, ¿no? Ese legado también que muchas veces va de generación en generación y cuando hay
una oveja negra por ahí que se lo empieza a cuestionar, empezamos a diversificarnos y empezamos justamente a reestructurarnos, ¿no? A veces tenemos que demoler ese diseño que ya tenemos para poder reconstruirnos Claro, y para poder justamente seguir en ese proceso de actualización, ¿no? okey, Pero me llamaba la atención eso. ¿Por qué lo retomo, amigos? Justamente como para empezarnos a cuestionar un poquito esto, para mover nuestra información, ¿no? Y decir, a ver, ¿cómo fuimos creciendo, ¿no? Con esta información, con estos patrones, con estos implantes, con estos programas repetitivos, ¿no? De que incluso pues algo tan sencillo como dices de a qué jugábamos también, ¿no? Entonces, yo ahorita que me claro, estoy recordando, algo que sí quiero agradecer es justamente eso, ¿no? Que yo jugaba y brincaba y dejaban que yo, si me tenía que caer, pues ya me caí, ¿no? Pero, pero justo podemos ir como observando desde esa parte de nuestra vida y de nuestro día a día, no solo desde esta parte de cómo fuimos creciendo o desde nuestra adolescencia, sino también hoy en día, cómo nos encontramos a lo mejor desde un ámbito laboral, ¿no? Entonces, claro. hay una película muy buena, Ari, no sé cómo se llama, no sé ustedes amigos si sepan cómo se llama, de unas chicas afroamericanas, me parece, que están en un contexto, en una energía padre que es Estados Unidos, ¿no? Sabemos que Estados Unidos es mucho energía padre, rigurosidad, estructura. Entonces, está como en el contexto también de la discriminación que ellas vivían y son unas genios que terminaron trabajando en la NASA. Yo me acuerdo que cuando vi esa película fue muy impresionante para mí porque algo de ahí me fue como reconectando con esa información, y afortunadamente pues hubo alguien que les abrió esa posibilidad de decir, a ver, este es tu potencial y yo te veo como un ser humano que tiene este potencial, que tiene calidad, que tiene valores, que tiene emociones, que tiene sensibilidad, ¿no? Entonces me pareció como muy interesante cómo a veces también pues podemos ir viendo esa información. Yo creo que a veces se ve mucho también en la parte laboral, ¿no, Ari? Yo en lo personal también me pasó como, pues ciertas experiencias que por ser mujer, ¿no? Pues sí, fue como poco fácil también, ¿no? Y esto que dices me parece muy interesante porque... Por ejemplo, a veces venimos de todo un clan familiar de mucha desvalorización intelectual, que tú no estudias porque eres mujer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Claro. Pues tienes que estudiarle y ser la mejor y darle con todo y igual en el ámbito laboral porque justamente es un implante, ¿no? Entonces, cuando vamos cuestionando todo eso y nos permitimos abrazar esta parte de nuestro valor por ser humanos, ¿no? Por ser almas que están en un proceso de evolución, creo que poco a poco se va como modificando también toda esta parte que estamos viendo, ¿no? De justamente con este tema. Oye, Iris, y déjame compartirte a ti y a nuestros escucha que, cuando yo estuve reflexionando, porque tomé un diplomado que es, psicoterapia humanista existencial con enfoque de género y diversidad sexual, todo ese nombre es el diplomado que estudié. Ahí es donde deconstruí muchas cosas sobre la identidad de género. Ujú. Y cuando la maestra me preguntó: "¿Cómo nos convertimos en feministas?", les voy a compartir que ahí sí me dio mucho orgullo reconocer que me hice feminista gracias a mi papá, ¿tú crees? ¿Y A ver, sabes por qué? cuenta, sí, sí. O sea, es que nos llevaron las maestras haciendo varios ejercicios, ¿no? Como identificar, ¿no? Esto de, ¿quién te dijo a ti que tú podías jugar a todo lo que querías? ¿Quién te dijo a ti, que tú podías jugar fútbol? ¿Quién te dijo a ti que podías lograr lo que tú querías? Y entonces haciendo esa reflexión de, a ver, ¿quién me dijo a mí que yo podía jugar a lo que yo quería? ¿Quién me dijo a mí que yo podía estudiar? Y entonces decía, esto mi mamá, ¿no? ¿Quién puede cocinar? Y me decía mi mamá. ¿Quién puede estudiar? Mi papá. Y entonces empecé a hacer mi checklist de quién me dijo qué cosa, y cuando lo vimos dije: "No inventes", o sea, yo me hice feminista gracias a mi papá, ¿no? O sea, porque el ser feminista es como esta idea de, no creer que por ser mujer no puedes hacer las cosas. Eso y muchas otras cosas más. Claro que estoy haciendo un concepto muy, reducido del feminismo,
pero evidentemente, este pensamiento feminista de las mujeres no nos vamos a quedar sentadas haciendo la sopa porque ya nos casamos, o no porque soy mujer no puedo hacer esto, esto y esto y esto. Entonces, cuando empecé a hacer esa reflexión y me di cuenta, dije: "Ah, caray, creo que me hice muy feminista y me hice de este pensamiento libre y con esta fuerza masculina para lograr las cosas, pues, gracias a la voz masculina de mi papá". Ve qué interesante, porque es como lo contrario, es como el efecto espejo. O sea, no fue mi mamá la que me impulsa, no porque no estuviera presente en mi vida o no le hiciera caso. Claro que la voz de mi mamá siempre ha sido muy importante, pero cuando empecé a deconstruir de, ¿y quién te dijo que tú podías lograr todo lo que te proponías? ¿Y quién fue la persona que confió en ti para que tú lograras tener una carrera? Y yo dije: "No, hombre", o sea, afortunadamente ahí estuvo y está la voz de ese papá, en la que dije: "Guau", o sea, gracias a que él me dijo que yo podía lograr lo que yo quería, no me quedé esperando a que si tenía pareja o no tenía pareja, yo podía, ser profesionista, que, o sea, porque hasta la elección de carrera, ¿no? O sea, todo lo que yo quería estudiar, me decía: "Solamente asegúrate que lo que vas a hacer estés segura, y hazlo, investiga y lo vas a lograr". Entonces, esa fuerza de la energía padre es bien importante porque, pues, eso nos va dando esa seguridad, esa fortaleza para estar echadas para adelante. Ahora, también es real que no necesariamente si no está el papá biológico, hay otras figuras masculinas que puedan, proporcionarnos esa voz masculina para impulsar a las personas, ¿no? Y digo, puede ser tanto a mujeres como a hombres, ¿no? Yo les comparto cómo fue en mi caso, pero claro que esa voz, pues, puede venir de muchas maneras y de muchas formas, porque, bueno, cada historia es totalmente diferente. Sí, exacto. Fíjate que complementando esto que dices, en mi caso, ahorita que estaba, como reflexionando en esta parte de introspección, ahí ustedes también cuéntenos, amigos, también en qué les va Sí, resonando, queremos ¿no? escucharles. También nos vamos a poner a trabajar, no que nada más estamos aquí Ari y yo. Hable y hable. Pero no, no es cierto. Yo sé que gracias por todos sus comentarios, queridos amigos, porque siempre nos dan ese aliciente para seguir compartiendo y seguir co-creando en estos espacios. Y justo ahorita que te escuchaba, Ari, a mí me hacía sentido esto, por ejemplo, en mi caso, quién sentí o percibí que me dio como ese impulso? Un poco, sí, mi madre más en el sentido de propiciarme justamente ese ambiente, los recursos para salir adelante, ¿no? Techo, comida, sustento, educación, y justo un poquito más quizás emocionalmente mi abuelo. Mi abuelo para mí fue como una figura paterna. Sin embargo, a lo mejor no era tanto de sí, ve y tú puedes, ¿no? Pero con el hecho de que a veces, yo me acuerdo mucho en la primaria, que él pasaba por mí, ¿no? Y ya veníamos de regreso platicando, son cosas que para el inconsciente impactan, ¿no? Porque a lo Claro. mejor no me lo dijo verbalmente, pero de alguna manera Esto. me hizo sentir como esa seguridad, ¿no? De decir, ah, sí puedo y puedo propiciarme pues este espacio seguro en ese momento, ¿no? Sí, es muy impactante que yo me fui dando cuenta que finalmente a las mujeres la voz masculina, ya sea de papá o de una figura paterna o de un tío o de alguien mayor que nos respalda, como esa energía masculina es la que nos va empoderando y nos va dando esa fuerza. Como a los hombres la voz femenina, ¿no? Por eso yo lo comparto, porque es como el efecto espejo, ¿no? Como se hace como en los hemisferios en el cerebro, al revés, ¿no? A las mujeres la voz del padre les da mucha fuerza y a los hombres la voz madre, la parte femenina es la que les da su contrapeso, ¿no? Y ahí entonces se hace el match en equilibrio porque la energía, en un caso de una mujer es la energía femenina con la voz padre, se hace el equilibrio y al revés. Porque entonces eso da la evidencia de esto que nos comentabas, Iris, del equilibrio entre las 2 energías, ¿no? Ese equilibrio de energía femenina y energía masculina en cada ser humano. Y bueno, tú y yo tenemos esta experiencia de la feminidad y seguramente, pues, quienes sean hombres, pues, ojalá que nos puedan compartir su experiencia, ¿no? De cómo lo han vivido,
cómo es, si les han dado fuerza el papá o la mamá, ¿no? Para la construcción de su ser y de su identidad sexogenérica. Claro, Ari. Y fíjate, yo igual por eso a veces me atrevo como también a hablar mucho de esto de energía femenina, masculina. ¿En qué sentido, amigos? En esta parte de completitud, porque justamente cuando vamos evolucionando como seres humanos, como almas, como especie humana, nos vamos dando cuenta, yo les voy a ser bien franca, ¿no? En su momento, sí, sí, yo podía ver como esta parte de mi herida de decir, ay, me hizo falta papá o me hizo falta mamá, y ahora ¿cómo le hago? La bendita pregunta que uno hace o que te hacen en terapia, ¿no? ¿Y ahora cómo le hago? Y yo también Claro que la cómo le voy a hacer para sanar este dolor, ¿no? Pero conforme va uno haciendo proceso, amigos, se va uno dando cuenta también que esas energías son intrínsecas, ¿no? Y aprendí entonces de que, pues sí, mi mamá es mi mamá, mi papá es mi papá, los honro porque son mis padres y han sido como el portal para que yo pueda estar aquí en esta existencia humana, y justamente cuando uno se da cuenta de decir, ¿cómo le hago para activar esta energía padre y esta energía madre en mí? Porque nos hemos creído un poquito esta parte de que, pues como tú eres Exacto. energía femenina, tú vas a maternar y el papá paterna. Y si estamos hablando de que todo ser humano tiene las dos energías, es porque tenemos la capacidad de maternar y paternar. Así seamos hombres, mujeres. Claro. Todos tenemos esa capacidad, todos tenemos esas características intrínsecas, internas, que son parte de nuestra esencia. Y justamente cuando vamos entonces comprendiendo también, yo igual, por ejemplo, el otro día, que estaba compartiendo con algunos compañeros, a ver, un ejemplo, ¿no? Como para irnos aterrizando. ¿Cómo un hombre puede ocupar su energía femenina ahí donde se encuentra? Ah, pues cuando está creando un proyecto, cuando está levantando una empresa, porque está ejerciendo su poder creador y creativo, está haciendo el Está dando a vida, ¿no? Está dando a luz prácticamente a su proyecto. Exacto, está haciendo proceso, está haciendo el cuadro a cuadro, está maternando, dándole amor a ese proyecto, porque los proyectos, recordemos que son hijos simbólicos también, y para el inconsciente lo identifica como hijo o hija. Entonces, ahí un hombre puede estar utilizando su energía femenina. Otro ejemplo, en el caso de una mujer, ¿cómo puede estar ocupando su energía masculina? Justamente cuando da a luz, porque tiene que dar, mandar a la afuera a ese pequeñito, tiene que poner toda su fuerza, su fortaleza, su certeza, seguridad y confianza para ayudar a este bebecito, ¿no? O también lo podemos ver, por ejemplo, no sé, si lo vemos quizás en el ámbito laboral, también cuando concretamos cosas, concretamos proyectos, vamos a la afuera y decimos y hablamos, ahí podemos ir viendo, nos podemos ir identificando todos los seres humanos también de decir, ah, mira, sí, pues vamos justamente equilibrando, vamos integrando ambas energías en nosotros, ¿no? Entonces, ¿esto en qué nos ayuda, Ari y amigos? Justamente en poder, justamente ser estos adultos espaciotemporales en los que estamos y en los que nos seguimos autodesafiando. ¿Por qué? ¿Esto en qué nos ayuda? Justamente porque entonces aprendemos a maternarnos y a paternarnos también a nosotros, ¿no? Y eso ya vamos como creciendo, creciendo, justo desde esta autorreferencia y esta autoindependencia, sin olvidar que también somos seres sociales, que también somos parte de una especie humana y que no estamos como ahí aislados, ¿no? Sino que realmente pues todos estamos en este desafío y en este proceso de evolución también. Ujú. Y bueno, como lo hemos dicho en otros episodios, esto que compartimos son herramientas de crecimiento, de evolución, no para voltear y decir, ay, porque mi mamá entonces no estuvo, porque mi papá no me dio, porque él no hizo. Eso, y a lo mejor lo puedo entender como, que es muy natural, ¿no? Que al principio que estamos en el proceso creemos que es porque no nos dieron, o porque nos hizo falta, o porque no sé qué mamá, o no sé qué papá, porque estamos iniciando nuestro proceso de crecimiento y de sanación. Pero conforme vamos evolucionando en este mismo proceso psicoterapéutico o de sanación,
pues nos vamos dando cuenta esto que tú estás diciendo, ¿no? O sea, porque, o sea, quería regresarme un poco porque a veces, a lo mejor para nosotros ya es muy fácil decir, ¿no? Es que nos podemos paternar y nos podemos maternar. Pero para llegar a este punto, sí es bien importante que seamos muy pacientes con el proceso, con nuestro proceso de ir entendiendo, ¿no? Porque al principio siempre, cuando se inicia un proceso o aquellas personas que se acercan de primera vez, pues sí llegan con esta creencia y es normal, no se sientan juzgadas, juzgados, es Sí, no, natural que también a nosotros creamos. nos ha pasado, ¿no, Ari? También a mí me pasó, yo me acuerdo en las primeras mis primeros años de terapia, yo a mi terapeuta la ha de ver cansada de: "Es Yo que no también. puedo porque mi mamá, es que mi mamá, y es que mi papá, y es que mi papá no hizo, no me dio, no me procuró, no sé qué, es que si ellos lo hubieran hecho, yo estaría en otro lado". Conforme vamos pasando, ¿no? La vida, en la sanación, ya ahorita ya lo digo y me río, ¿no? Yo lloraba, de veras que lloraba en mis sesiones y decía: "Pero mi papá, ¿por qué? Pero, ¿cómo se le ocurrió? ¿Y cómo esto? ¿Y Ah, cómo no pensó esto?". Y mi terapeuta me decía: "Es que eso es lo que él eligió con las herramientas que él tenía, ni bueno ni malo". mm, Entender eso a mí me llevó tiempo y entonces ahora que ya me materno y me paterno, ay, como voy pudiendo, porque todavía sigo aprendiendo, por supuesto que ya es como desde otra perspectiva ya más adulta, pero sí yo les invito que respeten su proceso, va poquito a poquito, no se lo salten, nadie puede hacer el proceso, porque luego también me encuentro de, es que mi pareja lleva terapia y viene y me cuenta y yo también, no, no, nadie puede hacer el proceso por nadie, es es personal, ¿es verdad, Iris? claro, sí, sí. Sí, sí, es Porque muy es muy común en parejas, ¿no? De que no, pues que el otro que vaya a terapia y que ahí a ver qué hace y que sí, me el cuente. proceso, ándale. Y es que cada proceso, como dices, Ari, hay que honrarlo, Sí, porque qué bueno. vamos pasito a pasito, no es que ya, qué bárbaro. Ha implicado tiempo, nos implica tiempo, nos implica mucho. Ahí es justamente donde podemos decir, bueno, me voy a maternar siendo paciente, amorosa, de ayudarme a crecer paso a pasito, porque es justamente cuando sembramos una semilla, amigos. Pones la semilla y si yo ya quiero que tenga un fruto en 2 horas, híjole, pues Sí, no, ¿de qué no, planeta no. vengo, no? Entonces, sí, no, no, Sí, aquí no, el es planeta es diferente. claro, es poco a poco, paso a paso, ¿no? Paso a paso que vamos así, lentos pero seguros, ¿no? Y pues así, es honrar ese proceso para ir integrando, para ir entendiendo, ¿no? Esto de paternarnos, de maternarnos, de integrar la energía masculina en la energía femenina, ¿no? Para irnos haciendo seres completos, seres humanos, con independencia de la identidad de género, con independencia de la orientación sexual, con independencia de las prácticas sexuales. Eso, pues mira, no, eso sí nos va diferenciando, pero al final la esencia es la misma. Somos seres humanos, humanas humanes, ¿no? O sea, somos seres que tenemos algunas herramientas, dones, talentos, tenemos una misión, un proyecto de vida y todo esto de lo que hemos hablado, si se dan cuenta, Iris, si escuchas, pues lo que hemos estado hablando es de cómo nos vamos conformando como seres humanos, cómo nos vamos estructurando, qué partecitas vamos aportando para este ser completo. Y bueno, hoy con este tema de naces o te haces mujer, justamente queremos ir como bordándole ahí otra partecita a nuestro ser y compartiéndonos, ¿no? Porque, bueno, primera, bueno, porque este mes, de marzo, se conmemora el 8M, el Día Internacional de la Mujer, y bueno, vamos a ir poco a poco hablando. Ya en el siguiente episodio desmenuzaremos un poco más, va a estar muy interesante porque vamos justamente a desmenuzar la diferencia entre conmemorar y celebrar el Día de la Mujer, que va a estar interesante también, pero justamente ahorita es como ir atribuyendo a nuestro ser mujer en este inicio del mes de marzo. Claro, y justo, sí, sí, es como muy interesante porque no es gratuito que la realidad de alguna forma nos ayude a voltear a ver como todos estos procesos, ¿no? Siempre que hay ciertos eventos a nivel nacional, Nacional. internacional, mundial, justo.
ya de alguna manera la misma realidad, ¿no? En la que estamos coexistiendo simultáneamente, ya nos está ayudando a ver como, hey, hay algo que se necesita observar aquí, hay algo que necesitamos cuestionar, hay algo que necesitamos actualizar, hay algo que necesitamos mejorar, ¿no? Entonces, justo el poder detenernos para observarnos y autoobservarnos y observar esa parte de la realidad, lo que nos informa, justo ya ahí podemos como ir haciendo ese aprovechamiento de esa información y decir, bueno, ¿qué se requiere de mí con esta situación? ¿Qué se requiere de mí como mujer, como hombre, con estas características? ¿Qué se requiere de mí como ser humano en esta existencia? ¿No? Porque justo nuestro proceso a veces pensamos que puede estar como muy ahí en pequeñito y como medio aislado. Sin embargo, es importante también darnos cuenta que que somos parte de un sistema familiar, de un sistema humano, de un sistema solar, de todo un gran sistema, que nuestro proceso, claro que sí impacta, ¿no? De alguna forma, y que estos procesos sociales, también estos procesos humanos que vamos teniendo, nos están ayudando en esta parte de actualización que vamos experimentando ya para estos tiempos, porque justo como dices, ¿no? No es lo mismo si le preguntamos a nuestras abuelas o en su momento a las bisabuelas, oye, bisabuela, ¿para ti qué es ser mujer? ¿Para ti qué te ha implicado ser mujer? Y poder ir viendo todos esos mandatos que ha sido como todo un legado también, ¿no? De decir, ah, pues es que yo ahorita estoy recordando mucho eso que venía de mis ancestras, ¿no? De que las mujeres se tienen que quedar aquí en casa y aunque tú tengas a lo mejor la inquietud de viajar, de hacer otros proyectos, de hacer una empresa, de hacer un negocio, pues justo allí es cuando también agradezco también a estas mujeres valientes, ¿no? Que dijeron, no, aquí lo vamos a hacer diferente. Y gracias también a todas ellas, a todos ellos también vamos a reconocer mucho también, pues el aporte que hemos tenido de distintos lados para ir justamente resignificándonos, ¿no? Y el poder darnos cuenta que tanto hombres como mujeres tenemos las mismas posibilidades en el sentido de que tenemos un poder creador y creativo para poder seguir evolucionando, que tenemos potenciales, que tenemos recursos, que tenemos herramientas que nos aportan en nuestro proceso de crecimiento, ¿no? Ujú. Y bueno, Iris, ¿para ti qué es ser mujer? Para mí ser mujer, el desafío es el poder integrar mis dos energías, Ari. Para mí, lo que desde mi sentir, desde mi experiencia particular, es el poder hacer este aprovechamiento de mi poder creador y creativo, justamente, sumando también pues a las características de mi energía femenina, ¿no? De decir ahorita, por ejemplo, que me dedico 100% a la parte terapéutica, a pues hacer cursos, talleres, pláticas, etcétera, etcétera, desde esta parte de mi ser mujer, desde mi poder creador y creativo, pero también desde como jalando esta parte de mi energía masculina para concretar, para tener orden, para tener disciplina, para ir a la afuera con todos esos proyectos. Y creo que también yo lo podría como de momento al día de hoy como identificarlo por ahí, ¿no? Ser mujer es también experimentarme desde mis dos energías, ¿no? Y si fuera hombre, probablemente contestaría un poquito algo muy similar, ¿no? De decir, sí, tengo características físicas, biológicas de lo que identificamos como mujer y eso también lo honro, ¿no? Entonces, Mm, podría haber como distintas vertientes, ¿no? Pero de momento yo retomaría esas, Ari, sí. okey. Mira, qué interesante. Fíjate que yo en esta pregunta, para mí es como me he ido formando, o sea, yo no me siento una mujer terminada. O sea, siento que todavía me falta seguir aprendiendo, porque en mi caso es creo que me he ido haciendo mujer con el paso del tiempo, ¿no? Es decir, nací como un ser humano y con el paso del tiempo me he ido convirtiendo en mujer. Y digo, yo no sé, pueden cambiar mucho las cosas, yo no sé el futuro, pero yo me siento como un ser humano en construcción, ¿no? Y aprendiendo muchas cosas, aprendiendo
de todo, ¿no? O sea, no solo, por mis roles, por mis distintos roles que ejerzo, sino por las distintas actividades y las distintas cosas en las que yo me encuentro involucrada en el aquí y en el ahora, ¿no? Entonces, es complejo el ser humano, pero justo gracias al acompañamiento y a la construcción de mi esencia y de mi ser como humana, he ido como construyéndome y sé que todavía me falta mucho más para seguirme construyendo, es decir, aprender, abrazar, sanar, co-crear, ¿no? Entonces, sí, también es como, no estoy terminada, no estoy en completud, totalmente, sino sigo en este proceso de aprendizaje y de crecimiento. Entonces, es muy complejo y en mi caso no lo veo, digo, no es que tú lo hayas mencionado, pero yo en particular no creo que ser mujer me reduzca a una cuestión biológica. Creo que es Mm. más allá. En mi caso, yo lo siento que es, sí, tengo, una constitución biológica que en lo social han dicho que es ser mujer, pero en mi andar, en mi ser, he ido integrando otras cosas que seguramente para otro ser humano, hombre o mujer, difiera. Pero en mi caso es así de complejo, en construcción, co-creación y bueno, pues, es esto para mí algo muy dinámico. Y ese dinamismo me hace que a veces, bueno, me enfrente con un montón de cosas que a veces se contraponen o me hacen hacer malabares, ¿no? Por ejemplo, tener que combinar los roles de profesionista, estudiante, mamá, pareja, ¿no? De pronto hay que hacer malabares, pero a mí me gusta mucho, me gusta los desafíos que para mí tiene esta sed que tengo de seguir co-creándome, construyéndome como ser humana. Claro, y es que sí, totalmente de acuerdo en que, Ari, en que resueno contigo, en que finalmente pues es información, ¿no? Es información que se va actualizando y es una experiencia que se va actualizando también. ¿Por qué? Porque justamente este espacio-tiempo se tiene que ir actualizando, ¿no? Entonces, conforme a ese proceso que vamos teniendo y a las experiencias que vamos transitando, también eso nos va constituyendo, ¿no? Entonces, justo ahí podemos ir viendo también todo lo que nos implica el seguir abrazando esta parte de nuestra esencia humana, ¿no? Y justo si pudiéramos verlo con la mayor neutralidad posible, quizás nada más estaríamos viendo como esta parte de la esencia, ¿no? Que está en un proceso de aprendizaje, en un proceso de evolución y que bueno, cada uno cuando va encarnando en esta experiencia, pues nos vamos como constituyendo, nos vamos como formando, ¿no? Vamos adquiriendo un diseño también que nos permite pues ir reconociéndonos, ir teniendo pues cierto arraigo, identidad y pertenencia también desde donde nos encontramos, ¿no? Tú, micro Ari. Ahí estoy hablando aquí muy sabroso yo sola. Es que le bajé porque empezó a escucharse ruido allá afuera y dije: "Ay, no quisiera que te interrumpa", pero ya no me di cuenta que no lo activé. No te Me preocupes, Ari. parece muy interesante porque justamente es como este dinamismo de estar construyéndonos y seguir, aprendiendo. Y es una riqueza, porque justamente no está, ¿cómo decirlo? No está determinado ya y acabado, sino tiene mucho movimiento esta manera en que lo percibimos, ¿no? Y eso, pues, nos nutre, porque finalmente vamos abonando y co-creando más a nuestra esencia como seres humanos. Totalmente, Ari, totalmente. Sí, qué interesante este tema. La verdad es que hay muchas cosas, ¿no? No es como tan fácil quizás de repente darnos una definición, pero que sí nos podemos quizás invitarnos a seguir con este proceso de autoobservación y reconocimiento, ¿no? Y que justamente esta parte de autoobservación nos ayude en nuestra valorización que somos justamente seres humanos y que independientemente de cada una de nuestras características que uno va asumiendo, eligiendo y construyéndose en el camino, tenemos el mismo valor, ¿no? Tenemos un diamante justo en el que nosotros nos vamos puliendo para poder
sacar ese brillo, ¿no? Para poder seguir en ese proceso evolutivo y poder dar lo mejor de nosotros en esta existencia, porque no solo estamos como para, voy a consumir recursos, sino realmente desde donde yo me estoy asumiendo que estoy aportando también a la especie humana, ¿no? Y a nosotros, por supuesto. Claro, entonces imagínate, con esto que estamos viendo, que sí es complejo como dar una sola definición y que sea totalizante y globalizadora para todos, es que justamente nos da la posibilidad de resignificarnos, ¿no? De co-construirnos, de darnos mucho movimiento. Y yo la verdad que con esto me siento totalmente agradecida, honrada por vivir en esta época en donde estamos eligiendo un montón de cosas. Elegir cómo me quiero percibir, cómo quiero estar, cómo quiero, o cómo va a ser mi identidad de género. Si con falda o con no falda, con pantalón o no pantalón, con maquillaje o no maquillaje, con peinado, con pelo corto, con pelo largo, y que eso no me haga sentir ni más ni menos mujer, sino como ir abrazando y aceptando. Entonces me siento totalmente agradecida y valorada por las mujeres que estuvieron antes y que gracias a ellas, obviamente uno ahora puede elegir, tanto hombres como mujeres, podemos elegir cuál va a ser nuestra identidad de género, cómo nos vamos a ir conformando como nuestra identidad de género y en nuestra esencia, cómo nos queremos ir identificando. Entonces, yo la verdad es que este episodio lo cerraría con toda la gratitud de las mujeres que estuvieron antes de mí, de mis ancestras, de mis profesoras, de mis generaciones de mujeres anteriores, tanto sistémicas como socialmente y culturalmente, porque gracias a todas las mujeres que estuvieron antes, hoy podemos elegir muchísimas cosas, todas las mujeres y todos los hombres también. Claro, y que también esa parte de elección nos implica una responsabilidad, ¿no? Con nosotros, con los demás, de una manera amorosa y respetuosa también. Entonces creo que justo nos vamos a ir constituyendo y como bien dices, yo también me quedo desde este agradecimiento a cada uno de ustedes, amigos, amigas, gracias porque aquí está como la prueba ferviente de que estamos co-creando juntos, de que estamos utilizando nuestras dos energías desde esta parte amorosa para ir co-creando estas posibilidades y darnos esa oportunidad de seguir en autoconocimiento, ¿no? Así que querida Ari, muchas gracias por este episodio, a todas nuestras ancestras y ancestros que también sabemos que nos van respaldando en el camino y que nos dan el permiso de hacerlo diferente, de ir mejorando, de ir creciendo. Y pues también a estas energías universales, ¿no? Que están ahí en nosotros, nosotras, nosotres y que seguimos ahí en este aprendizaje mayor. Querida Ari, muchas gracias por todo esto que has compartido. A ustedes, amigos, amigas, gracias también por hacer esto posible y muchas gracias. Nos estaremos viendo en un próximo episodio. Claro que sí. Un beso, un abrazo, Iris, también a ti por tu esencia, por tu ser y por tu existir. Gracias por compartirnos en este episodio más tu esencia. Gracias Hasta también. luego. Abrazo, chicos. Bye. Bye.